Martes 5 de mayo, una nueva semana que da inicio a este mes. Le damos la bienvenida a Jorge Enciso, una vez más, Identidades Educativas. Hola, Jorge. Hola, muchas gracias por la bienvenida, como siempre, Nel, Ale. Y uno, para no ser fuera de sintonía de lo que se viene planteando y viviendo en la entidad gremial, y continuando un poco con lo último porque a veces uno los enojos en la docencia lo transita por comparaciones, metáforas, a veces por no expresarse de manera impropia y menos por medios de comunicación. Entonces veníamos resaltando como títulos de la kermés educativa. Hoy traigo otra metáfora que es el circo educativo. Comenzamos hablando del colapso educativo para hacer una distinción entre lo que se puede perfilar como una crisis. Decía 2 columnas atrás que toda crisis es una oportunidad para realizar cambios y es parte de las identidades humanas, pasar por crisis, pasar por conflictos. Uno no le tiene que tener miedo, en su momento decía, a los conflictos ni personales ni sociales. El conflicto lleva a pensar en el diálogo, a escuchar a otro, a sentarse con otros, a escuchar otras perspectivas. Siempre el conflicto invita al diálogo y las crisis están compuestas de conflictos. Ahora, en los últimos tiempos, ya en este decenio que estamos viviendo, en realidad, paulatinamente lo que se llamaba crisis lo definía como es un colapso educativo. Digamos, ya llegamos al punto de fragmentación, de quiebre, de rotura del sistema. Y acá hago un paréntesis de una circular de una funcionaria del Ministerio de Educación que plantea, la funcionaria, que hay que tener obediencia jerárquica al ministerio. Uno no tiene obediencia jerárquica a las personas. Eso me parece lo más autoritario que pueda llegar a las instituciones educativas. Eso es castrense. Exactamente, digamos. Uno lo que tiene obediencia es a la ley, y si la ley se equivoca, tengo obediencia a la ética. Digamos, porque una ley también hecha por los hombres puede estar equívoca, y en ese equívoco haré lugar a la dimensión ética y a los cambios que tenga que recibir una ley para que mire realmente al pueblo. Pero en instancia yo tengo obediencia a las leyes, no a personas que dirigen el ministerio. Entonces, ahí ya que una docente ocupando un cargo jerárquico en el Ministerio de Educación se exprese de esa manera, estamos hablando de grandes ignorancias. Y la columna de hoy apunta un poco a como eje es hablar del desconocimiento y la ignorancia, ¿sí? Que hemos asistido en este último tiempo. ¿Y cuál es el conflicto que traigo? Escuchaba a determinados legisladores que cuando discursean en los recintos de la legislatura comienzan a decir que tengo un amigo, que tengo un pariente docente. Entonces parece que tener amigos y parientes docentes, yo ya soy doctor en pedagogía. Exacto, puedo hablar de educación, o porque di unas horitas cátedras, unas clases, entonces ya Entiendo el contexto. Entiendo el contexto. Y en este punto se hacía mención en uno de esos apartados de discursos, parece Senado romano, de Hablemos sin Saber, se hablaba de la hora cátedra, ¿sí? Y la hora cátedra haciendo una relación en torno a la calidad educativa. Y acá hay puntos claves que me parece que abunda de ignorancia y desconocimiento.
Es como yo también, si tuviera un amigo o un pariente médico, diría, bueno, puedo hablar de salud, digamos, ¿sí? O hablar de la hora cátedra es como si yo midiera la calidad de un médico por cuántas gasas usa, ¿sí? Entonces el sistema es por cuántas horas cátedras usa, es la calidad educativa. Y la ignorancia acá apunta a que cuando hablamos de formación, que es lo que todos se arropan y hablan y ponen en la Comisión 4 y tratan de hablar de la calidad de la enseñanza, les digo a los funcionarios que hablar de la enseñanza en términos de formación, tengo que comenzar a mirar cuáles son las políticas de formación, porque no he escuchado, ¿sí?, de ningún funcionario, ni del Ministerio de Educación, ni de la legislatura, hablar de la formación docente permanente y en servicio. ¿Dónde están esas políticas? Porque vos, para medir la calidad de cómo enseña un colega, tenés que decir, bueno, recibieron determinadas capacitaciones, hicieron postítulos, se hicieron cursos de actualización, se hicieron, y entonces podré ir midiendo, ¿sí?, si es que tanto quieren medir y tanto le interesa la estadística, sobre, a partir de esos planes y su diálogo y su relación con el impacto en las aulas. Eso es mirar la formación. Ahora, cuando hablamos de hora cátedra, y acá nuevamente uno como docente trata de desasnar, ¿sí?, determinadas ignorancias, la hora cátedra es una forma de contratación. No confundamos pedagogía con hora cátedra. Entonces, hay un aspecto laboral. Ahora, ¿quieren discutir aspectos laborales? Bueno, nos vamos a sentar a discutir sobre las formas de contratación que existen en el sistema educativo. Uno es la hora cátedra. Perfecto. ¿El legislador, los legisladores quieren hablar de la hora cátedra? Bueno, nos vamos a sentar a mirar el nivel secundario. Docente taxi. Horas cátedras. Todas fragmentadas. Hace años, y de los distintos colores políticos, se viene solicitando la concentración horaria. Ahora parece que nadie tiene lo que tiene que tener para dar la discusión, porque después se da la implementación, pero primero demos la discusión. Nosotros hemos hecho varios foros para que la docencia piense en cómo podría ser una concentración horaria y la construcción de cargo en el nivel secundario. Los legisladores, el legislador quiere hablar de la hora cátedra, hablemos de las formas de contratación. Hablemos de la concentración horaria, hablemos del cargo docente en el nivel secundario. Pero tampoco olvidemos que las horas cátedra están en los otros niveles. El nivel inicial, el nivel primario, tiene áreas curriculares especiales. También profes de educación física, de áreas artística, tecnología, taxi. Yendo y viniendo a distintas escuelas. Hablemos de las formas de contratación, perfecto. Tendremos que hacer concentración horaria, cómo se construyen esos cargos en esos niveles. También, ¿quieren hablar de las formas de contratación? Hablemos que la jornada simple es el piso para pensar un salario, el piso base para discutir el salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Ahí está ese. Estos son los dos puntos que uno podría estar en discusión, ¿sí?, con la ley de financiamiento educativo, que decidieron dejarla a un costado porque no quieren dar a discusión en esa comisión y en esa legislatura respecto a cuáles son las políticas de formación y cuáles son las políticas laborales en el sistema educativo. No les interesa. Ahora sí les va a interesar volver a hablar otra vez y querer tener amistades en el 2027, cuando tengan que renovar sus bancas, ¿sí?, y los funcionarios que, si bien no se jubilan del Ministerio de Educación, tengan que amigarse nuevamente cuando vuelvan a las aulas.
Porque con qué caras nos van a mirar el ministro de Educación, las secretarias de Educación, las subsecretarias cuando tengan que volver a dar clase. Si no, como hicieron en otros gobiernos, lo que van a hacer es refugiarse como asesores de legisladores adscritos en la legislatura y no vuelven más a las aulas. O bien se jubilan, hacen todas las maldades que corresponden, ¿sí? Y después se van. Digamos, ese es el punto que uno tiene que mirar. ¿Y por qué? Hace 2 columnas vengo hablando de colapso. Creo que nosotros no podemos seguir en una cuestión de suavidad de miradas de los funcionarios que no quieren discutir cosas de fondo. Ahora, me podrán preguntar, y acá un poco voy con mi guión, ¿sí? Bueno, Jorge, esta tensión y pareciera mala onda contra todo el mundo. Sí, viniste prendido fuego. ¿Sí? Sí, sí. Positivamente. No, positivamente, sí, olvídate. Va, ¿dónde va? Entonces, ¿a dónde iría la política educativa y dónde estaría la discusión? Bueno, mencioné 2 puntos que se podrían dar y sería muy interesante que convoquen y hablemos. Y no como una vez me llamaron y yo veía cómo los legisladores, se ve que les interesa tanto la educación que se me dormían enfrente. ¿Sí? Una es pensar el docente, o sea, si hablamos con propiedad, ¿sí? El docente como autor intelectual y no como ejecutor. Eso sería algo que... ¿A qué me refiero? En el estatuto docente se habla de impartir la enseñanza. El impartir la enseñanza es un espacio, un momento laboral en el cual el docente está frente al alumno. Pero hay trabajo invisible que hace ese docente, que es el proceso de planificación y la reflexión sobre la práctica. Yo no soy un genio, ¿sí? Ni tampoco voy sobre los alumnos, yo no soy un ejecutor que llega tecnocráticamente, hice esta planificación y le guste o no le guste al alumno, yo tengo que dar esa clase. No es así. Ser docente implica que planifico. Cuando me encuentro con determinados obstáculos que es en el acto de aprendizaje, que sucede en el acto pedagógico, donde un estudiante o distintos estudiantes vienen con distintos conocimientos y yo tengo el desafío de que aprendan, entonces yo voy revisando mis actividades. Y revisar estas actividades implica reflexionar sobre la práctica después. O sea, ¿qué actividades vuelvo a modificar? Si esto yo lo traduzco a términos laborales, quiere decir que el trabajo docente no se sitúa solamente en un momento en el cual yo entro al aula, doy clase y me retiro. Lo mío no es una cuestión administrativa. El docente no es un administrador de contenido, es un pedagogo de los contenidos. Entonces, planifica, trabajo invisible. Impartir la enseñanza, trabajo que se ve y que los legisladores dicen hora cátedra. Y después vienen los actos reflexivos. Si dieran clase, espero que hagan esto, que planifiquen para sus clases, que den la clase y que reflexionen sobre la clase, ¿sí? Porque eso es ser docente. Ahora, cuando yo voy a la discusión laboral, tengo que pensar esos momentos. Todos esos momentos. Mi salario implica que yo soy un trabajador intelectual que tengo que hacer selección de referencia, bibliografía, material para llegar a la clase, porque no soy un improvisador. Y después, lo que no resultó, yo tengo que pensar cómo puede resultar para que el estudiante aprenda, y entonces tengo que reflexionar sobre la práctica. Hablar del salario docente es hablar de estos 3 momentos. No es solamente hablar de impartir la enseñanza. Entonces, al estatuto, que viene del siglo pasado, hay que actualizarlo en términos laborales, ¿sí? No solamente el impartir la enseñanza. Por eso traía que el trabajo docente, lo que nosotros hacemos es una textualización de pensamiento. Y para yo textualizar mi pensamiento y llegar a esa planificación y resultar en un acto pedagógico y poder reflexionar, yo tengo que tener teoría, formación.
Y ahí voy al punto sobre la formación permanente. Yo no puedo terminar la formación inicial y nunca pisar más un lugar de formación. Nunca actualizar contenidos, conceptos, ¿no? Práctica. Exacto. Digamos, entonces, ahora, para eso volvemos otra vez. No viene de la nada las políticas de formación permanente. Viene con inversión. Claro. Y para eso vuelvo nuevamente. Ley de financiamiento educativo. ¿Sí? Porque la textualización de mi pensamiento se tiene que mover. ¿Y cómo se mueve? Con formación. Y no solamente con formación. Y acá, y para... puedo continuar, digamos, pero no sé si estamos en tiempo. Quedan unos minutillos. Sí. Quedan unos minutos. Voy a traer algo que plantea Freire. Freire hace y toma esta dicotomía de opresor-oprimido. Lo que nosotros buscamos son actos de emancipación en la clase. Yo no tengo que tomarle al alumno desde cuando dice un receptáculo, ¿sí? Y que, bueno, te guste o no te guste, vas a tener que aprender esto y acomodé lugar, yo doy mi planificación y no me interesa el otro sujeto, ahí yo estaría haciendo un acto de opresión sobre el estudiantado, ¿sí? Porque no estoy dialogando. Freire lo que estaría proponiendo es: yo textualizo mi pensamiento, hago una planificación, tomo los conocimientos previos de los estudiantes en mi acto pedagógico, lo pienso, lo dialogo con ellos y estoy pensando, el contenido es una excusa, estoy pensando más allá de solamente enseñarle el ciclo del agua. Estoy enseñándole a mirar su ambiente, en cómo se posiciona como sujeto social y político ese estudiante. Cada contenido que damos en la escuela es una emancipación, en mirarse como un sujeto que trasciende ese contenido. Ahora, para que esto acontezca, nuevamente, las aulas tienen que tener provisión de materiales. Volvemos al mismo punto. Un estudiante que debe tener sus colaciones, que debe tener sus alimentos correspondientes. O sea, comenzamos a mirar el contexto y volvemos al punto de la falta de inversión. Entonces, últimamente lo que asistimos son a discursos opresores, ¿sí? Y acá hago la analogía, ¿por qué circo? Porque en Roma se hacía esto, era pan y circo, hambre y entretenimiento. Entonces, lo que asistimos los últimos tiempos es a pan y circo. Tratan de entretener con discursos que no tienen sentido y no sé a dónde van, con agenda que ponen en la Comisión 4 que no sé a dónde van, ¿sí? Y es el entretenimiento, es el circo. Claro, ¿sí? Ese es el circo. Ahora, en la realidad, lo que estamos viviendo es proceso de hambre. De necesidades básicas insatisfechas, como de hambre de cultura. Este es el colapso educativo. El colapso educativo está, digamos, por políticas de pan y circo. Jorge Enciso, identidades educativas. Mencionaba que habías venido prendido fuego, pero creo que después de escucharte y que quizás no haya entendido lo que queríamos decir, es con justa razón. Me explicaste con mucho detalle cómo se toman particularidades que son muy sensibles dentro de la estructura educativa, como es la hora cátedra, un tema que para los profes de nivel medio y para los profes de áreas específicas en nivel primario y en nivel inicial, es un tema que viene hace años tratándose, buscándole la forma de que esa estructura cambie, porque también cuando hablamos de hora cátedra también hablamos de estabilidad laboral, ¿no? Pues si lo vamos a llevar mucho más al análisis, y cuando hablamos de estabilidad laboral y cuando hablamos de concentración de horas y de salir de ese espectro del profe taxi, también hablamos de salud mental, de salud física, de salud familiar,
Entran un montón de cosas en juego que agradecerte por traerlo a la palabra del análisis, de que se ha tomado con tanta soltura en estos últimos debates legislativos que la verdad da para enojarse, da para estar molesto, porque hablar del desconocimiento, la ignorancia, como vos decías, hace que después la gente incurra en ese tipo de comentarios que viniendo de un funcionario que debería ser afín a los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, lo trate con esta liviandad, a la suerte de, bueno, lo comento porque lo escuché, como vos decías, a mi amigo, a mi compañero, a quien sea que se dedica, desconociendo que detrás de todo ese trabajo que se viene realizando por parte de las compañeras y compañeros, hay familias, hay estudiantes, hay equipos de gestión que están hace años intentando que ese sistema cambie, justamente pensando en mejores condiciones laborales. Así que agradecerte por esta columna del día de hoy. Viene muy en línea lo que estuvimos hablando todo el programa del día de hoy respecto a estas 2 semanas que la docencia viene llevando adelante un plan de lucha. No sé si te gustaría agregar algo más antes de cerrar. Simplemente cuando te iba escuchando pensaba en los actos subversivos que están aconteciendo, ¿sí? O sea, esas subversiones que no son estudiadas, ¿sí? Que no son analizadas, que no se invita, porque si yo quisiera hablar de justicia, invitaría a quienes trabajan en la justicia, están en el Poder Judicial, y haría desde esa mesa, a los de salud, a los que están, transitan, ven. Puedo acordar, sí, no perspectivas, pero tendrían que estar en la mesa. Y resulta que cuando se trata de educación, pareciera que todos pueden hablar y nadie invita a quienes transitamos las aulas día a día. Jorge Enciso, Identidades Educativas, muchísimas gracias, Jorge, nos estamos viendo en 15 días. Al cierre, así rápidamente, hemos llegado a los 420 suscriptores y a pedido de un suscriptor que siempre deja su mensaje, va un tema en alusión a este logro que hemos alcanzado en YouTube. A quienes están del otro lado, suscríbanse, sigan suscribiéndose, denle me gusta al vivo, compartan y repliquen para que tanto la columna de Jorge como las diferentes entrevistas y cuestiones que desarrollamos en el programa llegue a más gente y podamos invitar a la reflexión y reflexionar juntos y juntas sobre lo que es no solo el sistema educativo, sino también la comunidad en la que vivimos en Tierra del Fuego. FM Nuestras Voces, hemos llegado al final de este programa.